El poder del pensamiento positivo por Norman Vincent Peale. Capítulo 11. ¿Cómo usar la fe para sanar? ¿La fe religiosa es un factor en la curación? Importantes evidencias indican que sí. Hubo un tiempo en el que yo mismo no estaba convencido de esto, pero ahora lo estoy en forma definitiva. He visto demasiadas pruebas para creer otra cosa. Hoy se percibe que la fe, entendida y aplicada del modo correcto, es un factor importante para sobreponerse a la enfermedad y establecer la salud. Mi convicción en torno a este relevante asunto es compartida por muchos médicos. Los diarios documentaron hace poco la visita a Estados Unidos del cirujano vienés Hans Pfister. Citó uno de estos artículos titulado «Honran a cirujano guiado por Dios». Un médico vienés, el doctor Hans Pfister, quien cree que la mano invisible de Dios le ayuda a tener éxito en una operación, fue distinguido por el International College of Surgeons con su más alto honor, el título de maestro en cirugía, por su trabajo en cirugía abdominal con el uso exclusivo de anestesia local. Pfister, de 72 años de edad y profesor de la Universidad de Viena, ha hecho más de 20.000 operaciones mayores, entre ellas 8.000 recesiones gástricas, extracción parcial o total del estómago, usando únicamente anestesia local. Dijo que pese al considerable progreso de la medicina y la cirugía en los últimos años, esos avances no son suficientes para asegurar un resultado venturoso en todas las operaciones. Y añadió, en muchos casos los pacientes mueren en cirugías aparentemente simples, mientras que en otros se recuperan cuando el médico ya ha perdido toda esperanza. Algunos colegas atribuyen estas cosas al impredecible azar, pero otros están convencidos de que en los casos difíciles su trabajo ha contado con la ayuda de la mano invisible de Dios. Por desgracia, en los últimos años, muchos médicos y pacientes han perdido la convicción de que todo depende de la providencia divina. Cuando volvamos a convencernos de la importancia de la ayuda de Dios en nuestras actividades y en especial en el tratamiento de los pacientes, habremos progresado de veras en la restitución de la salud a los enfermos. Así finaliza el testimonio de un gran cirujano que combina la ciencia con la fe. Hace tiempo hice uso de la palabra en la Convención Nacional de una destacada industria. Fue una gran reunión de los líderes de una muy creativa empresa distribuidora que ha establecido a esa industria como un factor vital en la vida comercial estadounidense. Durante la comida, en la que la conversación giró en torno a los impuestos, el aumento de los costos y los problemas comerciales, me sorprendió que de pronto uno de los líderes de esa organización se volviera hacia mí y me preguntara, ¿usted cree que la fe puede curar? Hay muchos casos fidedignos de personas que han sido curadas por la fe, respondí. Por supuesto que no creo que debamos depender solo de la fe para curar una dolencia física. Creo en la combinación de Dios y el médico. Este punto de vista se vale de la ciencia médica y la ciencia de la fe, y ambas son elementos del proceso de curación. Permítame referirle mi caso, dijo entonces aquel ejecutivo. Hace unos años tuve una enfermedad que se me diagnosticó como osteoma mandibular, es decir, un tumor de hueso en la quijada. Los médicos me dijeron que era prácticamente incurable. Ya se imaginará usted cuánto me perturbó eso. Busqué ayuda con desesperación. Pese a que asistía fervorosamente a la iglesia con toda regularidad,
no era una persona muy religiosa. Apenas alguna vez leí la Biblia, pero un día en que estaba acostado en mi cama, se me ocurrió que quería leerla y le pedí a mi esposa que me la llevara. Esto le intrigó mucho, porque nunca antes se la había pedido. Leerla me dio alivio y consuelo, también me dio más esperanza y aminoró mi desaliento. Seguí leyéndola durante largos periodos cada día, pero ese no fue el principal efecto. Noté que la afección que me aquejaba era cada vez menos perceptible. Al principio pensé que eso era una ilusión, pero después me convencí de que en mí ocurría un cambio. Un día mientras leía la Biblia, tuve una extraña sensación de calidez y gran vitalidad interior. Me resulta difícil describir esa experiencia y hace ya mucho tiempo que dejé de intentar explicarla. A partir de ese momento mejoré más rápido. Volví con los médicos que me habían diagnosticado, quienes me examinaron con atención. Obviamente se mostraron sorprendidos y coincidieron en que había mejorado, pero me advirtieron que ese sería un respiro temporal. Sin embargo, tras un examen adicional, se determinó que los síntomas del osteoma habían desaparecido por completo. Aun así, los médicos dijeron que mi padecimiento podía reaparecer. Esto no me perturbó, porque sabía en mi corazón que había sanado ya. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se curó?, pregunté. 14 años, fue su respuesta. Estudié a ese hombre, fuerte, sano, robusto. Es uno de los individuos más sobresalientes de su industria. Este caso me fue referido con el tono desapasionado de un hombre de negocios. No había la menor duda en la mente de este sujeto. ¿Cómo podía verla? Aunque se le había condenado a muerte, estaba ahí frente a mí, vivo y vigoroso. ¿Cuál era la razón de esto? La hábil labor del médico y algo más. ¿Y qué fue ese algo más? La fe, evidentemente. La curación que describió este caballero no es sino uno entre muchos otros casos, gran número de los cuales han sido confirmados por evidencias médicas competentes que nos motivan a animar a la gente a hacer un mayor uso del increíble poder de la fe para sanar. Lamentablemente, el elemento curativo de la fe ha sido objeto de negligencia. Estoy seguro de que la fe puede hacer lo que llamamos milagros, los que en verdad no son otra cosa que la operación de leyes de la ciencia espiritual. Un creciente énfasis en la práctica religiosa actual persigue ayudar a la gente a encontrar remedio a las enfermedades de la mente, el corazón, el alma y el cuerpo. Esto constituye un retorno a la práctica original del cristianismo. En fecha reciente se ha tendido a pasar por alto el hecho de que, durante siglos, la religión implicó actividades curativas. La palabra pastor se deriva de un término que significa cura de las almas. No obstante, en tiempos modernos el hombre hizo la falsa suposición de que es imposible armonizar las enseñanzas de la Biblia con lo que se conoce como ciencia. Por ende, el énfasis curativo de la religión se cedió casi por completo a la ciencia material. Pese a todo, hoy se reconoce cada vez más la estrecha relación entre religión y salud. Es significativo que la palabra santidad se deriva de otra que significa salud, y que el término meditación, el cual suele emplearse en sentido religioso, se asemeje estrechamente a la raíz que significa medicación. La afinidad entre estas dos palabras salta a la vista cuando nos percatamos de que la meditación práctica y sincera en Dios y su verdad tiene efectos medicinales en el alma y el cuerpo.
La medicina actual pone de relieve los factores psicosomáticos de la curación, con lo que se reconoce el vínculo de los estados mentales con la salud física. La práctica médica moderna advierte y toma en consideración la estrecha relación entre cómo piensa un hombre y cómo se siente. Puesto que la religión tiene que ver con los pensamientos, sentimientos y actitudes básicas, es natural que la ciencia de la fe sea importante en el proceso curativo. Al autor y dramaturgo Harold Sherman se le pidió una vez corregir un relevante programa radiofónico con la promesa de que se le contrataría como su guionista permanente. Tras varios meses de trabajo fue despedido y su material utilizado sin darle crédito. Esto desembocó en dificultades financieras y humillación. La injusticia que Sherman resintió en su mente derivó en una creciente amargura contra el ejecutivo que abusó de su buena fe. Sherman admite que ese ha sido el único momento en su vida en que su corazón abrigó el deseo de matar. Su odio lo sometió a una afección física bajo la forma de micosis, una infección de hongos que atacó las membranas de su garganta. Aunque él recibió la mejor atención médica, fue necesario que hiciera algo más. Cuando renunció a su odio y desarrolló una sensación de perdón y comprensión, su padecimiento desapareció poco a poco. Él sanó con la ayuda de la ciencia médica y una nueva actitud mental. Un patrón eficaz y razonable para la salud y la felicidad consiste en utilizar al máximo las habilidades y métodos de la ciencia médica y al mismo tiempo aplicar la sabiduría, experiencia y técnicas de la ciencia espiritual. Elocuentes evidencias confirman la creencia de que Dios opera tanto a través del practicante de la ciencia, el médico, como del practicante de la fe, el ministro. Muchos doctores coinciden con este punto de vista. En una comida en el Club Rotario, me senté a una mesa en compañía de otros 9 caballeros, uno de los cuales era un médico que acababa de retirarse del servicio militar y que reanudaba su práctica civil. Él dijo: luego de mi regreso del ejército, noté un cambio en las tribulaciones de mis pacientes. Descubrí que un alto porcentaje de ellos no necesitan medicinas, sino mejores patrones de pensamiento. No están enfermos del cuerpo tanto como sus ideas y emociones. Todos ellos tienen que vérselas con pensamientos de temor y sentimientos de inferioridad, culpa y rencor. Descubrí que para tratarlos debía actuar al mismo tiempo como psiquiatra y como médico, y después que ni siquiera estas terapias me ayudaban a cumplir en forma íntegra mi labor. Tomé conciencia de que en muchos casos la dificultad básica era espiritual, así que me vi citando frecuentemente la Biblia a mis pacientes. Más tarde, adopté el hábito de recetarles libros religiosos e inspiracionales, en especial aquellos que orientan acerca de cómo vivir. Dirigió entonces sus afirmaciones hacia mí y añadió: ya es hora de que ustedes, los ministros, se percaten de que también tienen una función que cumplir en la curación de muchas personas. Claro que no deberán empalmar con el trabajo del médico, así como nosotros no incursionaremos en su función, pero necesitamos de su cooperación para ayudar a la gente a encontrar bienestar y salud. Recibí hace tiempo una carta de un médico asentado en el norte del estado de Nueva York que decía: 60% de los habitantes de esta ciudad están enfermos a causa de un desajuste en su mente y su alma. Es difícil comprender que el alma moderna está enferma al punto de que los órganos físicos sufren.
Supongo que con el tiempo, continuaba, ministros, sacerdotes y rabinos entenderán esa relación. Este médico tuvo la amabilidad de informarme que receta a sus pacientes mi libro A Guide to Confident Living y otros similares, y que por este medio ha alcanzado resultados notables. El gerente de una librería en Birmingham, Alabama, me envió una receta de un médico de esa ciudad por ser surtida no en una farmacia, sino en su librería. Ese doctor prescribe libros específicos para enfermedades específicas. El doctor Carl Ferris, expresidente de la Jackson County Medical Society de Kansas City, Missouri, con quien tuve el placer de aparecer en un programa radiofónico sobre felicidad y salud, declaró que, en el tratamiento de los males humanos, lo físico y lo espiritual suelen estar tan profundamente interrelacionados que a menudo no existe una clara división entre ambos. Hace años, mi amigo el doctor Clarence me hizo ver el efecto sobre la salud de los problemas espirituales y psiquiátricos, y gracias a su atinada orientación, caí en la cuenta de que el temor y la culpa, el odio y el resentimiento, problemas con los cuales yo lidiaba, solían estar estrechamente relacionados con dilemas de salud y bienestar físico. El doctor Liev está tan persuadido de la conveniencia de una terapia conjunta que en asociación con el doctor Smiley Blanton inauguró la clínica religioso-psiquiátrica que durante años ha atendido a cientos de personas en la Marvel Church de Nueva York. El ya desaparecido doctor William Seaman Bridge y yo trabajamos muy de cerca en el enlace entre la religión y la cirugía, y fuimos capaces de brindar salud y nueva vida a muchos individuos. Dos médicos de Nueva York que me honran con su amistad, los doctores Taylor y Howard, han sido de inestimable ayuda en mi labor pastoral gracias a su comprensión, tanto científica como espiritual, de los males del cuerpo, la mente y el alma en relación con la fe. Hemos descubierto que la causa psicosomática de la presión arterial alta es un temor sutil y reprimido a cosas que podrían suceder y que no son. Dice por su parte la doctora Rebecca. En gran medida se trata de un temor a sucesos futuros. En este sentido, aquellos son miedos imaginarios, porque podrían no verificarse nunca. En el caso de la diabetes, descubrimos que la emoción que consume más energía es el pesar o la desilusión, la cual agota la insulina que producen las células del páncreas. Aquí encontramos emociones relacionadas con el pasado, que inducen a revivirlo e impiden avanzar en la vida. El mundo médico puede aliviar trastornos como esos. Puede dar algo para reducir o aumentar la presión arterial, aunque no en forma permanente. Puede dar insulina que convertirá más azúcar en energía y procurará alivio al diabético. Estas son ayudas evidentes, pero que no ofrecen una cura completa. No se ha descubierto aún una medicina o vacuna que nos proteja de nuestros conflictos emocionales. Una mejor comprensión de nuestra personalidad emocional y un retorno a la fe religiosa parecen ser la combinación más promisoria de ayuda permanente para todos. La respuesta, termina la doctora Berg, está en las enseñanzas sanadoras de Jesús. Otra eficiente profesional médica me escribió acerca de sus propios adelantos en la combinación de la terapia medicinal y de fe. Me interesé en la sencilla filosofía religiosa de usted. Había trabajado a un ritmo tan intenso que me sentía estresada, irritable y a veces acosada por antiguos temores y culpas. De hecho, en necesidad de liberarme de una tensión insana.
Una mañana en la que estaba muy deprimida, tomé su libro y me puse a leerlo. Esa era la receta que necesitaba. Ahí estaba Dios, el gran médico, con la fe en Él como un antibiótico para acabar con los gérmenes del temor e inhabilitar el virus de la culpa. Puse en práctica los principios del buen cristiano delineados en su libro. Esto me libró gradualmente de mi tensión y me hizo sentir relajada y más feliz, así como dormir bien. Dejé de tomar vitaminas y estimulantes. Luego agregó, y esto es lo que quiero enfatizar. Sentí que quería compartir esta nueva experiencia con mis pacientes, los que acuden a mí con neurosis. Me sorprendió enterarme de que muchos de ellos habían leído su libro y otros más. De esta manera, los pacientes y yo teníamos un terreno común sobre el cual trabajar. Esta fue una experiencia muy enriquecedora. Hablar de la fe en Dios se ha vuelto en mi consultorio algo natural y fácil de hacer. Como médica, añade, he atestiguado varios casos milagrosos de recuperación debido a la ayuda divina. En las últimas semanas tuve una nueva experiencia de ese tipo. Mi hermana debió someterse a una operación delicada hace 3 semanas. Tras la cirugía desarrolló una obstrucción intestinal. Al quinto día se agravó y cuando ese mediodía salí del hospital, sabía que ella debía mejorar pronto o de lo contrario sus esperanzas de recuperación serían mínimas. Estaba tan preocupada que manejé despacio unos 20 minutos pidiendo que aquella obstrucción desapareciera. Todos los recursos médicos se habían agotado ya. No llevaba en casa más de 10 minutos cuando sonó el teléfono. Era la enfermera de mi hermana, quien me dijo que la obstrucción se había desvanecido y que mi hermana estaba muy mejorada, luego de lo cual se recuperó por completo. ¿Cómo habría podido pensar otra cosa sino que la intervención divina le había salvado la vida? Así concluye la carta de una exitosa doctora en ejercicio. A la luz de este punto de vista, basado en una actitud científica de estricto sentido común, podemos abordar en forma creíble el fenómeno de la curación por la fe. Si no creyera sinceramente en la solidez del factor de la fe en la curación, no desarrollaría el punto de vista contenido en este capítulo. Desde hace tiempo he recibido de numerosos lectores y radioescuchas, lo mismo que de mis parroquianos, relatos de curaciones en las que el elemento de la fe ha estado presente. He investigado meticulosamente muchas de ellas para corroborar su veracidad. También quería estar en condiciones de declarar ante los escépticos que esta es una forma de salud, felicidad y vida plena tan fundamentada en evidencias que solo quienes desean seguir enfermos en vista de una actitud subconsciente de voluntad de fracaso ignoran las posibilidades de salud implicadas por estas experiencias. La fórmula que esos abundantes sucesos proponen puede enunciarse brevemente. Emplear todos los recursos de la ciencia médica y psicológica en combinación con los de la ciencia espiritual. Esta combinación de terapias puede proporcionar sin duda alguna salud y bienestar si es el plan de Dios que el paciente viva. Obviamente, todos llegamos a un momento en el que esta vida mortal ha de concluir. La vida como tal no termina nunca, la que finaliza es su fase terrenal. En mi humilde opinión, las llamadas iglesias tradicionales hemos pasado por alto una de nuestras más importantes contribuciones potenciales al no señalar con contundencia que el cristianismo contiene un firme mensaje de salud. En ausencia de este énfasis en la Iglesia, se han creado grupos, organizaciones
y otras entidades espirituales para subsanar esa deficiencia de la doctrina cristiana. Sin embargo, ya no existe razón válida de que las iglesias desconozcan lo tantas veces confirmado, a saber, que la fe puede ayudar a sanar y ofrecer a la gente técnicas razonables de curación. Por fortuna, hoy nuestras organizaciones religiosas cuentan por doquier con líderes espirituales juiciosos y de mentalidad científica que ya dan ese paso extra de la fe con base en hechos y en las escrituras y que como nunca antes ponen a disposición de la gente las fórmulas de la prodigiosa gracia sanadora de Jesucristo. En todas las investigaciones que he realizado sobre casos exitosos de curación, parecen estar presentes ciertos factores. Primero, una total disposición a ponerse en manos de Dios. Segundo, un completo olvido de todos los errores, como el pecado en cualquiera de sus formas y el deseo de purificar el alma. Tercero, fe y creencia en la terapia combinada de la ciencia médica y el poder curativo de Dios. Cuarto, una inclinación sincera a aceptar la respuesta de Dios, cualquiera que ésta sea, y una ausencia absoluta de irritación y amargura ante su voluntad. Quinto, una fe ciega y sustancial en que Dios es capaz de sanar. En todas esas curaciones parece haber un énfasis en la vitalidad y la luz, junto con la certeza de que ocurre una transmisión de poder. En prácticamente todos los casos que he examinado, el paciente habla en una forma u otra de un momento en el que experimentó vitalidad, calor, belleza, paz, alegría y liberación. A veces esta experiencia ha sido súbita, en otras se da una evolución más gradual de la seguridad de que la curación ha ocurrido. En mi indagación acerca de estas materias, siempre he esperado que transcurra algo de tiempo para confirmar que la curación es permanente, de modo que los casos que reporto no se basan en una mejora temporal que podría haber resultado de una momentánea reaparición del vigor. Por ejemplo, permítaseme referir una experiencia de la curación sobre la que me escribió una mujer cuya confiabilidad y juicio respeto enormemente. La documentación de este caso es concienzuda y de valor científico manifiesto. A esta mujer se le dijo que era preciso operarla de inmediato para extirparle un tumor diagnosticado como maligno. Cito al pie de la letra sus palabras. Pese a haber seguido todos los tratamientos preventivos, los síntomas retornaban. Como cabía esperar, me aterré. Sabía que los nuevos tratamientos hospitalarios serían inútiles. Debido a que ya no había ninguna esperanza, le pedí ayuda a Dios. Un muy devoto y espiritual Hijo de Dios me ayudó, por medio de la oración, a darme cuenta de que el cabal conocimiento de Dios y de su Hijo sanador podía ayudarme. Me mostré muy sensible a esta manera de pensar y me puse en manos de Dios. Una mañana pedí su ayuda como de costumbre y pasé el día cumpliendo mis deberes domésticos, que eran muchos en ese tiempo. Mientras preparaba la cena completamente sola en la cocina, tomé conciencia de que en ese espacio se esparcía una luz inusualmente brillante y sentí una presión en el costado izquierdo, como si una persona estuviera muy cerca de mí. Había oído de ese tipo de curaciones y sabía que se ofrecían oraciones en mi favor, así que decidí que esa sensación debía corresponder a la presencia del Cristo sanador junto a mí. Decidí esperar hasta la mañana para estar segura si los síntomas habían desaparecido. Sabría con certeza de qué había pasado. A la mañana siguiente, mi mejoría era tan notable y me sentía tan libre en mi mente, tan segura,
que informé a mi amigo que la curación había tenido lugar. El recuerdo de esa curación y de la presencia de Cristo está hoy tan fresco en mi memoria como antes. Han transcurrido 15 años y mi salud mejoró de modo estable hasta llegar a mi excelente condición actual. En muchos casos cardíacos, la terapia de fe, una serena fe en Jesucristo, estimula indudablemente la curación. Personas que han experimentado un infarto y después practican con cabalidad la fe en la gracia sanadora de Cristo, observando al mismo tiempo las reglas prescritas por sus médicos, reportan notables historias de recuperación. Una persona así podría ver incluso mejorada su salud en comparación con su estado previo al padecimiento por haber aprendido de sus limitaciones. Ahora preservaría su fuerza tras percatarse del excesivo esfuerzo que le fue impuesto. Pero más que eso, esa persona ha aprendido una de las principales técnicas del bienestar humano, la de entregarse sin reservas al poder sanador de Dios. Esto se hace apegándose conscientemente al proceso creativo con la representación mental de las fuerzas creadoras que operan en uno. El paciente abre su conciencia a las corrientes de vitalidad y energía creadora inherentes al universo, que fueron expulsadas de su vida por la tensión, la presión alta y otras infracciones de las leyes del bienestar. Un hombre ilustre sufrió un infarto hace 35 años. Se le dijo que no podría volver a trabajar. Se le ordenó guardar reposo lo más posible. Era probable que pasara inválido el resto de sus días, relativamente pocos en número. Es de dudar que afirmaciones como esas se le hubiesen hecho en la práctica médica actual. En cualquier caso, escuchó esas terribles profecías sobre su futuro y las consideró con detenimiento. Una mañana despertó temprano, tomó su Biblia y, por casualidad o no, la abrió en el relato de una de las curaciones de Jesús. Leyó de igual manera la frase: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreo 13:8. Se le ocurrió entonces que si Jesús podía curar hace tanto tiempo a la gente y era el mismo que había sido entonces, ¿por qué no habría de poder curar ahora? ¿Por qué Jesús no habría de poder curarme?, se preguntó, y esto lo inundó de fe. Con sencilla confianza pidió al Señor que lo curara. Le pareció oír que Jesús le preguntaba: ¿crees que puedo hacerlo? Y su respuesta fue: sí, Señor, creo que puedes hacerlo. Cerró los ojos en ese momento y sintió en su corazón el tacto sanador de Cristo. Todo ese día tuvo una extraña sensación de reposo. Al paso de los días, se convenció de que había en él un creciente torrente de fuerza. Entonces oró al fin: Señor, si esta es tu voluntad, mañana por la mañana me vestiré, saldré a dar una vuelta y en unos días más volveré a mi trabajo. Me pongo por completo bajo tu cuidado. Si he de morir mañana a causa de un aumento en mi actividad, te doy las gracias por todos los maravillosos días que viví. Contigo a mi lado, recomenzaré mañana y tú estarás conmigo todo el día. Creo que tendré fuerza suficiente, pero si debo morir a raíz de este esfuerzo, estaré contigo en la eternidad y todo estará bien. En medio de su sosega fe, incrementó sus actividades al paso de los días. Siguió a diario esta misma fórmula durante el resto de su carrera activa, que se prolongó 30 años desde su infarto. Se retiró a los 75. He conocido pocos hombres tan vigorosos en sus proyectos o que hayan hecho mayores contribuciones al bienestar humano. Sin embargo, este individuo siempre preservó su fuerza física y mental,
No varió su hábito de acostarse a descansar después de comer y nunca se permitió estar bajo estrés. Se acostaba y levantaba temprano y aplicó en todo momento rigurosas y disciplinadas reglas de vida. Todas sus actividades estaban libres de preocupación, resentimiento y tensión. Trabajaba mucho, pero sin excesos. Los médicos habían estado en lo cierto. Si él hubiera mantenido los extenuantes hábitos de su vida anterior, habría muerto o al menos quedado inválido. El consejo de sus médicos lo condujo al punto en el que la obra sanadora de Cristo pudo cumplirse. Sin su infarto, no habría estado mental ni espiritualmente preparado para su curación. Otro amigo mío, un eminente hombre de negocios, sufrió igualmente un infarto. Pasó varias semanas confinado en su cama, pero reasumió de súbito sus altas responsabilidades que ahora cumple igual que antes, aunque con mucho menos tensión. Posee una nueva energía de la que no disfrutó tiempo atrás. Su recuperación procedió de un claro enfoque científico y espiritual de su problema de salud. Dispuso de médicos competentes y siguió en forma estricta sus instrucciones, lo cual es un factor decisivo en situaciones como esta. Sin embargo, además de someterse a un tratamiento médico, elaboró una fórmula de curación espiritual. La explico como sigue, habiendo escrito sobre ella desde el hospital. Un íntimo amigo mío, de apenas 25 años, llegó al hospital con un ataque parecido al mío y murió en menos de 4 horas. 2 conocidos míos sufrieron un destino similar en habitaciones cerca de esta. Debe ser que yo tengo aún trabajo por hacer, así que volveré y me aplicaré a mis tareas con la expectativa de vivir más tiempo y más abundantemente de lo que habría podido hacerlo sin esta experiencia. Los doctores fueron maravillosos, las enfermeras excelentes, el hospital ideal. Procedió a delinear entonces la técnica de convalecencia espiritual que él empleó. Su fórmula consta de 3 partes. 1. Durante las primeras etapas en las que se me demandó descanso absoluto, hice caso a la admonición del salmista. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Esto quiere decir que se relajó y descansó por completo en manos de Dios. 2. Cuando las cosas mejoraron, usé la afirmación, aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Salmos 27:14. El paciente puso su corazón bajo el cuidado de Dios y éste colocó en él su mano sanadora y lo renovó. 3. Por último, cuando recuperé mi fuerza, sentí una nueva seguridad y confianza a las que di expresión con la afirmación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. De este modo, afirmó positivamente la fuerza que le fue conferida y al hacerlo recibió nuevo poder. Este individuo encontró curación en esa fórmula de 3 puntos. Las hábiles atenciones de sus médicos conservaron y estimularon las fuerzas curativas de su ser físico. La igualmente sensata aplicación de la fe completó su recuperación mediante el hecho de estimular las facultades espirituales de su naturaleza. Juntas, esas 2 terapias recurrieron a las 2 grandes fuerzas de renovación de nuestra vida, la capacidad de recuperación del cuerpo humano y los ímpetus restauradores que residen en la mente. Una de ellas responde al tratamiento médico, la otra al tratamiento de la fe, y Dios preside ambas áreas. Él hizo tanto el cuerpo como la mente y estableció los procesos de salud y bienestar que gobiernan a ambos. En Él vivimos y nos movemos y somos.
Hechos 17:28. Entonces, en la prevención de la enfermedad y en la curación de la mente y el cuerpo, no prescindas de uno de los principales recursos a tu disposición, la fe que cura. De acuerdo con los principios esbozados en este capítulo, ¿qué puedes hacer de constructivo cuando un ser querido o tú enferman? A continuación aparecen 8 sugerencias prácticas. 1. Sigue el consejo de un connotado director de una facultad de medicina quien dijo: cuando estés enfermo, haz llamar a tu ministro al mismo tiempo que a tu doctor. En otras palabras, creen que las fuerzas espirituales son tan importantes como la técnica médica en tu curación. 2. Reza por el médico. Comprende que Dios usa la instruida intermediación humana para que contribuya a sus poderes curativos. Como dijo un doctor, nosotros tratamos al paciente, Dios lo cura. Pide así que el médico sea un canal abierto de la gracia sanadora de Dios. 3. Hagas lo que hagas, no te alarmes ni atemorices, porque de hacerlo emitirás pensamientos negativos y por lo tanto destructivos hacia tu ser querido o a ti mismo, cuando lo que se requiere son pensamientos positivos y sanadores. 4. Recuerda que Dios lo hace todo por ley. También que nuestras pequeñas leyes materiales son solo revelaciones fragmentarias del gran poder que fluye en el universo. La ley espiritual también gobierna la enfermedad. Dios ha puesto 2 remedios para todas las enfermedades. Uno es la curación por leyes naturales aplicables mediante la ciencia y el otro, la curación por la ley espiritual aplicable a través de la fe. 5. Ponte por completo o a tu ser querido en manos de Dios. Colócate por medio de tu fe en el flujo del poder divino. Hay curación ahí, pero para que sea eficaz, debes entregarte por completo a la operación de la voluntad de Dios. Esto es difícil de entender y hacer, pero si tu gran deseo de vivir se asocia con una disposición igualmente grande a entregarte a Dios, los poderes de la curación se pondrán en marcha de manera asombrosa. 6. También es importante que prevalezca armonía en la familia, una armonía espiritual. Recuerda el énfasis de las Escrituras, Mateo 18:19. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Al parecer, la falta de armonía y la enfermedad están entrelazadas. 7. Forma en tu mente una imagen de tu persona o de tu ser querido en buen estado. Visualízate en perfecta salud. Imagínate radiante por efecto del amor y la bondad de Dios. Tu mente consciente podría sugerir enfermedad o hasta defunción, pero 9/10 partes de tu mente están en el subconsciente. Si permites que esa imagen de salud se sumerja en tu subconsciente, esta poderosa parte de tu mente emitirá una energía radiante. Por lo general, obtenemos lo que creemos en forma subconsciente. Si tu fe no lo controla, jamás obtendrás nada bueno, porque éste solo devuelve lo que piensas de verdad. Si esto es negativo, los resultados serán negativos. Si es positivo, obtendrás resultados positivos y sanadores. 8. Sé perfectamente natural. Pide a Dios que te cure o cure a tu ser querido. Esto es lo que quieres de corazón, así que pídele de que por favor lo haga, aunque te sugiero decir por favor solo una vez. En tus oraciones posteriores, da gracias al Señor por su bondad. Esta fe afirmativa liberará un inmenso poder espiritual y te permitirá disfrutar de la confirmación
del amoroso cuidado de Dios. Este gozo te sostendrá y recuerda que el gozo mismo posee poder curativo.